¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos por si se suma a esta hora a nuestro canal 24 horas para revisar las informaciones más destacadas de esta jornada, partiendo por la información que ha entregado la Cancillería que confirma que 3 personas descendientes de chilenos han muerto en el ataque del grupo Hamas a Israel. También por parte de la oposición y también de la propia comunidad judía han surgido críticas por lo que se ha considerado una reacción tardía de parte del presidente Gabriel Boric ante este conflicto. Estamos con el canciller Heraldo Muñoz para analizar estos temas. Primero que nada, Heraldo, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Iván. Partamos, si le parece, por lo primero que tiene que ver con esta crítica que se ha hecho a la declaración del presidente. También hubo críticas hacia lo que dijo el canciller Van Claveren, como tratando de igualar hechos, dijo el embajador de Israel, y en el caso del presidente Boric se ha considerado algo tardía la reacción del gobierno. Y durante esta jornada se han sacado también a relucir, a recordar algunas de sus declaraciones en época de diputado, sobre todo en redes sociales, donde considera que es una ocupación ilegítima la que hay en territorio palestino de parte del gobierno de Israel. ¿Cómo se enfrenta una crisis compleja como esta en el escenario internacional desde el punto de vista del Ejecutivo? Bueno, yo creo que es injustificable una crítica respecto al presidente Boric, porque frente a la barbarie de Hamas, secuestrando niños, asesinando civiles inocentes, no cabe otra cosa que una reacción muy fuerte, cosa que hizo la Cancillería, y nadie puede dudar que el presidente es sincero cuando hace una crítica muy fuerte, como corresponde, a estas acciones de Hamas, independientemente del apoyo a la causa palestina y a la fórmula de 2 estados. Así que yo creo que eso es incuestionable. La Cancillería y el canciller no puede hablar por sí solo, como si se le pareciera realizar una declaración. Las declaraciones sobre un tema tan específico, tan delicado como este, tienen que tener la aprobación del presidente. Yo cuando hacía declaraciones respecto a cuestiones muy complejas, siempre consultaba con la presidenta, en mi caso con la presidenta Bachelet, y yo hablaba en función del presidente de la República, que es quien controla y tiene la facultad en materia de política exterior. Así que a mí me parece injustificada esa crítica. Debiéramos pensar más bien en qué hacer para rescatar a las chilenas y chilenos que quieren salir. Ya se ha enviado un avión y ver cómo presionamos junto al resto de la comunidad internacional, primero para detener esta situación y para que no escale aún más, con ahora civiles en Gaza siendo objeto de ataques, porque no pueden haber castigos colectivos. El gobierno de Israel ha dicho que va a bloquear alimentos, combustibles, luz, electricidad, agua. Esos son castigos colectivos y no corresponden, porque son los civiles que están también sufriendo. Tratar como animales, dicen. Bueno, efectivamente. Entonces, aquí, incluso yo lo he dicho antes, las guerras tienen normas y no se puede, por ejemplo, asesinar a prisioneros de guerra, no se puede capturar civiles. No son los civiles objetos de un conflicto bélico, ni siquiera las propiedades civiles, al menos que tengan una connotación bélica. Y esas reglas de la guerra se han violado primero por parte de Hamas, y hay que tener mucho cuidado que la reacción de Israel no corresponda justamente a una violación semejante. Y eso es lo que trató de decir el canciller cuando dijo los civiles no pueden ser objeto de ataque. Y dijo, bueno, Hamas, la yihad islámica o el Estado de Israel, pero cualquier otro Estado, cualquier otro ejército en un conflicto bélico no puede atacar a civiles. Esos son crímenes de guerra establecidos en las 4 convenciones de Ginebra. Ahora, Heraldo, ¿hasta dónde llega el derecho del Estado de Israel de defenderse de este ataque? Porque efectivamente en esta secuencia de hechos puntual, para no caer en el análisis de las décadas o incluso siglos o milenios, si uno puede tirar la cuerda hasta 3.500 años atrás para ver el origen de esto, pero para no caer en la secuencia anterior, en esta secuencia exacta es efectivamente el Estado de Israel y sus ciudadanos los que son en primera instancia víctimas de este ataque de Hamas. Claro. Insisto, en esta secuencia. ¿Hasta dónde llega el derecho del Estado de Israel de defenderse de ese ataque, de castigar a quienes han perpetrado estas matanzas? Solamente en este festival de música juvenil se encontraron 260 cuerpos, ¿no?, de jóvenes civiles asesinados. Y además se estima que hay cerca de 150
ciudadanos israelíes que han sido capturados y tomados como rehenes y eventualmente ocupados como escudos humanos. ¿Hasta dónde llega el derecho del Estado de Israel de defenderse de este ataque y de ir detrás de quienes lo han perpetrado? Bueno, en primer lugar, existe la legítima defensa. Eso está establecido en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 51. En tanto el Consejo de Seguridad no reaccione frente a una agresión, el país agredido tiene el derecho, legítimo derecho a la defensa, a la autodefensa. Y, sin embargo, hay también algunas condiciones. Se tiene que informar de las acciones al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se reunió, no llegó a una declaración, porque evidentemente este es un tema tan conflictivo que iba a ser muy difícil llegar a un consenso. De modo que existe la legítima defensa, y eso está establecido en la Carta de Naciones Unidas y en el derecho internacional. Sin embargo, hay límites, como decíamos anteriormente, porque no pueden atacarse de manera indiscriminada al enemigo afectando a civiles. No puede haber prisioneros de guerra, no se puede destruir es que ya los hay. Infraestructura civil. Gerardo, perdón, es que ya hay prisioneros. Evidentemente, entonces aquí... Ya hay civiles israelíes claro, en territorio palestino. O sea, claro, los mismos dirigentes de Hamás han informado incluso de sus ejecuciones y que van a ser publicitadas. Claro, bueno, eso es una violación patente del derecho internacional. Ni siquiera el derecho internacional es una violación de la humanidad. Por lo mismo, ¿hasta dónde puede llegar Israel? Porque lo que se estima es que Israel va a hacer, lo que se ha declarado además, que va a ser una invasión por tierra, que es una situación bastante inédita en Franja de Gaza, ¿no? Habría que remontarse a principios de los 2000 para llegar a algo así. Seguramente, después de los bombardeos que han afectado ya, según informan, por ejemplo, Oxfam ha informado que ya hay civiles afectados por los bombardeos en Gaza. Seguramente vendrá una incursión ya terrestre. Y eso hay que ver, digamos, qué es lo que sucede, porque la advertencia del gobierno israelí al decir, miren, ¿sabe? Tienen que evacuar porque vamos a ir con todo. ¿A dónde evacúan? Los que no tienen nada que ver con Hamás cruzan a Israel, imposible. Cruzan a Egipto, esa frontera está cerrada. Hay subterráneos, pero es una frontera desde el punto de vista formal cerrado. Sí, claro, pero en todo caso, si hay subterráneos, seguramente esas personas van a ser atacadas porque van a ser percibidos como milicianos. Entonces, hay una situación extraordinariamente compleja en este momento. Uno puede comprender la desesperación que existe, por ejemplo, de las familias que tienen hijos o hijas secuestradas. Cuestión que es un crimen de guerra. Tú, yo o cualquiera de quienes nos están viendo, quizás lo peor que podría pasarle a alguien es que le secuestren a un hijo o una hija o que la asesinen, como ha ocurrido. Entonces, la desesperación puede llevar a una situación mucho más compleja, que pueda escalar. Sí, y desde el punto estrictamente de derecho internacional, porque efectivamente lo que ha hecho Israel es golpear de vuelta una vez que es atacado. ¿Qué pasa si el ejército israelí ingresa nuevamente a la Franja de Gaza en busca de estos ciudadanos israelíes que hoy día están capturados? ¿Se está incumpliendo el derecho internacional? ¿Está en su legítimo derecho el gobierno, el ejército de Israel de ir a buscar a sus ciudadanos? Bueno, porque la guerra en esta secuencia puntual, insisto, fue detonada por un ataque de Hamás. Claro. No, efectivamente puede hacerlo. El punto es... Desde el punto de vista del derecho internacional puede hacerlo. Si esto puede escalar, es que depende, porque para ir a buscarlo seguramente la destrucción va a ser muy significativa. El FBI ha ofrecido la inteligencia y la experiencia para buscar rehenes. Creo que por ahí va más bien el camino. Acabo de leer una entrevista muy interesante de Ami Ayalon, que es un almirante retirado que fue durante 4 años y medio el jefe, el director del Shin Bet. El Shin Bet, que es la policía secreta, digamos, interna de Israel. Y él dice, mire, cuidado, es una entrevista bastante serena, con toda la complejidad de la pasión y de la barbarie que se ha perpetrado. Y dice, ojo, que aquí al adversario hay que mirarlo en una perspectiva distinta y ver cuál es el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es tener
una paz justa y duradera. Él dice, lo que hay que generar para tener seguridad nosotros, los israelíes, dice, ellos, los palestinos, tienen que tener esperanza. Esas son las palabras del textual hoy día en un medio de España. Y él es uno de los jefes del Sinn Bet. Y hay una película que se llama Gatekeepers. Sí. Esa película donde hay seis jefes del Sinn Bet que dice exactamente lo mismo. Vamos a seguir en este círculo de violencia hasta que lleguemos a la conclusión de que hay que hacer la paz y tenemos que tener dos estados independientes con fronteras seguras y internacionalmente reconocidas, que es la postura de Chile. También hay que decir una cosa, o sea, si uno se remonta atrás en el tiempo, la comunidad internacional ha sido primero bastante tibia a la hora de condenar los asentamientos, a la hora de condenar las violaciones que sí se han cometido contra la población palestina, a la hora de dejar caer los acuerdos internacionales de Oslo, donde efectivamente había un horizonte de mediano plazo, donde iban a convivir, de acuerdo a esas propias conversaciones firmadas por los dirigentes tanto de la autoridad palestina como de Israel, los dos estados. Y eso nunca se materializó porque después se asesinó al primer ministro de Israel a manos de propios extremistas judíos, no palestinos en esa época. Y la comunidad internacional de ahí en más ha tenido una mirada que la verdad es que pasa por alto esto que es un caldo de cultivo. ¿Qué posibilidad hay de que este conflicto, que está circunscrito a una franja de terreno muy estrecha, muy angosta, muy pequeña, escale? Porque aquí tenemos vecinos que son históricamente conflictivos. Tenemos, por un lado, hacia el norte, está el Líbano con Hezbollah, está Siria, está eventualmente la posibilidad de que este conflicto escale más allá y está la posibilidad de que Irán esté detrás del financiamiento de parte de lo que ha hecho Hamás. Y ese sería un conflicto de alcance distinto. Estados Unidos no es que haya mandado parte de su flota, mandó su portaaviones más poderoso de última generación, está ahí frente precisamente al Mediterráneo esperando actuar. Un portaaviones que tiene una capacidad de destruir toda la franja de Gaza prácticamente. Bueno, ¿qué posibilidad real de que este conflicto escale? Bueno, lo primero es que pueda escalar a la Cisjordania ocupada, a los territorios de Cisjordania ocupados. Hasta ahora eso no ha sucedido, pero en el pasado reciente han habido muchos conflictos porque este gobierno israelí de ultraderecha religiosa ha apoyado a que los colonos cada vez más ocupen territorios palestinos, con colonias, con asentamientos. Y eso ha generado, evidentemente, una reacción de los palestinos en la Cisjordania. Pero nada comparado a lo que está pasando ahora. Entonces, la primera escalada puede ser que la Cisjordania también... Que es la otra fracción de terreno palestino. Exactamente, que tengamos una situación que incluya también a la Cisjordania, a los territorios ocupados. Segundo, la posibilidad que esto pueda extenderse a Irán. Ahí estaríamos frente a un conflicto mayor. Hasta ahora Estados Unidos ha declarado que no hay evidencia de un involucramiento directo de Irán en esta ofensiva, en este ataque terrorista de Hamás. Y por lo tanto ahí hay una señal por parte de Estados Unidos. Imaginemos un conflicto con Irán, que es una potencia mayor, cuando hay una invasión rusa de Ucrania. Estaríamos en una situación absolutamente explosiva, además con elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina en Estados Unidos. También podría haber una extensión a Siria, que es otro actor eventualmente más débil que Irán. Pero eso puede extenderse a otros países. Por eso que Turquía en este momento está ofreciendo mediación. Se detuvo el acercamiento que había entre Arabia Saudita e Israel. Estaban a punto de llegar a un acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas en el entendido que también se abordaba la cuestión palestina. Y eso, bueno, por lo menos por un tiempo, va a estar dejado de lado. Entonces, aquí hay distintos actores que pudieran involucrarse y escalar a algo de proporciones imprevistas. En ese sentido, ¿cuál es la posición del gobierno de Chile, que es uno de los países que reconoce a la autoridad palestina? Así es. Bueno, la postura de Chile siempre ha sido coherente. Siempre ha sido apoyar los derechos de los palestinos a tener su propio Estado independiente. Rechazar las ocupaciones ilegales de asentamientos, el respetar las resoluciones de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo el establecer que Israel tiene el derecho a vivir en paz, en fronteras seguras, internacionalmente reconocidas, y por eso que Chile
se ha jugado siempre por la fórmula de dos estados. Un Estado independiente de Israel, que Chile ha apoyado, y un Estado independiente e internacionalmente reconocido de Palestina, que puedan vivir en paz juntos, con fronteras seguras, internacionalmente reconocidas. Esa ha sido la postura invariable de Chile. Recordemos además que el reconocimiento formal del Estado de Palestina se produce con el gobierno de Sebastián Piñera. Sí, o sea, no es una cuestión aquí de izquierdas o derechas. Sí, Chile ha tenido una postura bastante coherente y yo creo que hay que mantenerla, porque lo que nos interesa a nosotros es que haya paz en el Medio Oriente y particularmente entre Israel y Palestina. Y lo otro que hemos dicho siempre, no queremos que se traslade el conflicto entre Israel y Palestina a la situación interna de nuestro país. Pero es un riesgo menor, ¿no? Pese a que Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera de sus territorios y que la comunidad judía también en nuestro país es muy relevante, no es un conflicto que vaya a escalar acá. No, de ninguna manera. Pero la tensión, digamos, una suerte de tensión política que uno ve en las redes sociales. Ya, pero en ese sentido, por ejemplo, ha habido impases bastante evidentes con el gobierno de Israel. De hecho, hoy día sacan a la palestra nuevamente algunos tweets del entonces diputado Boric, cuando fue precisamente invitado a la parte de Cisjordania, que es la parte que hoy día no está en conflicto con Israel dentro del territorio palestino, y él en una serie de comentarios decía que él ha llegado a la convicción y le asiste a la convicción de que esto es una ocupación ilegal del Estado de Israel. También da cuenta de fotografías tomadas donde hay un mural con los nombres de niños y él dice asesinados por el ejército de Israel. Y hay una serie de puntos de vista donde el presidente Boric ha marcado su posición claramente en función de uno de los dos poderes hoy día en disputa. Eso sumado a el impasse cuando se iba a recibir las cartas credenciales del embajador de Israel, cuestión que fue aplazada cuando ya había llegado a la cita, a propósito del asesinato de un joven de 17 años en Cisjordania. Marca de alguna manera una posición del gobierno de Chile en favor de la causa más palestino que de lo de Israel, teniendo en cuenta la incomodidad del gobierno de Israel que se ha manifestado a través de su embajador. Respecto a las citas que tú acabas de hacer, es verdad, hay una ocupación ilegal de territorios palestinos. Y es verdad que ha habido... Naciones Unidas lo ha señalado en las diferentes resoluciones. Sí, Naciones Unidas de manera clara. Y no solo Naciones Unidas, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lo ha dicho de forma clara. Y que se ha asesinado a jóvenes y niños por parte del ejército de Israel también ha ocurrido. Entonces, eso no es faltar a la verdad o tomar un partido. Una cosa es enfatizar los derechos del pueblo palestino. Otra cosa es una política de Estado. Y la política de Estado es la que acabo de mencionar. Chile apoya la paz, la fórmula de dos estados, y eso es lo que el presidente ha dicho. Otra cosa es que como parlamentario o candidato se la haya jugado en la perspectiva de los más débiles, en este caso los palestinos. Heraldo, ya como presidente no se recibe al embajador ese fue un episodio de Israel el día que se había acordado para presentar las cartas credenciales. A propósito, y de hecho la Cancillería saca un comunicado que dice esto debe entenderse en el contexto de la molestia y la preocupación que genera el asesinato de un joven de 17 años en territorio ocupado. Claro. Eso ya es una acción como gobierno. Claro. No, ese fue un episodio lamentable y que francamente... no debería haber ocurrido y en ese momento, bueno, siempre es posible hablar hacia atrás y ser jefes cuando ya... Sí, con el diario El Lunes es más fácil analizar. El diario El Lunes es más fácil, claro. Ahora, pero eso no debió haber ocurrido y, fue un error. Y hubo excusas presentadas por la Cancillería. ¿Pero las relaciones quedan bien ahí? Porque efectivamente el gobierno de Israel a través de la embajada podría sentir que aquí hay una predisposición hacia un sector y no hacia el otro. Claro, pero en ese caso me da la impresión que se reconoció el error, ¿no? Y se mantuvo la política de Estado. Eso es lo que importa al final, porque tenemos relaciones amistosas con Israel. Sí, claro. Tenemos relaciones desde la creación del Estado de Israel. Y eso es evidente, todos los gobiernos han tenido esa relación. Pero por otra parte está... Una comunidad palestina muy significativa, como tú dices, la mayor fuera del Medio Oriente, pero eso no es lo más significativo, sino que es la cuestión de principios, de que los palestinos tienen derecho a un Estado independiente, y el presidente ha subrayado eso, pero eso ha sido subrayado también por otros presidentes en el pasado. Como decía, Sebastián Piñera da el paso del reconocimiento formal, diplomático,
que muchos países no lo han hecho. Y eso entonces palestino. es el reconocimiento hacia el pueblo palestino. Pero aquí es una situación tan compleja donde al final lo que predomina, o debería predominar desde el punto de vista nuestro, es una política de Estado. Chile quiere la paz. Chile quiere una paz justa y duradera, sobre la base del reconocimiento de un Estado palestino y un Estado israelí que tiene el derecho a vivir en paz. Heraldo, hay una cuestión más bien contingente que es muy preocupante. Hay 3 ciudadanos descendientes de chilenos o chilenos que han sido asesinados. Hoy día conocíamos el relato de este matrimonio Berdichevsky, que fueron eventualmente asesinados los 2 y aparecieron sus hijos, entiendo, lactantes, horas después, en medio precisamente de lo que había ocurrido de esta matanza indiscriminada por parte de Hamás. Y efectivamente el gobierno ha declarado su manifiesta voluntad y de hecho ya hay un avión de Fuerza Aérea que va en esta misión humanitaria para intentar sacar a la mayor cantidad de ciudadanos chilenos que estén en Israel y que quieran abandonar el país. Y eso ya se está haciendo, estaba hace algunas horas todavía en los trámites de poder ingresar, en fin, y se ha contactado y se va a hacer, el presidente lo ha dicho, todos los vuelos que sean necesarios. Porque se puede llegar vía Europa hasta el aeropuerto de Ben Gurión. Claro. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos chilenos que eventualmente estén hoy día en Gaza? Para ingresar a Gaza hay una posibilidad, si uno lo hace formalmente, es vía Israel. Y con un pasaporte timbrado por Israel y después ingresar a Gaza. Uno no puede acercarse por mar, claro, aunque haya puerto en Gaza. Claro, claro. No puede entrar por el sur porque es un paso que está cerrada la frontera con Egipto, a menos que uno entre de manera ilegal por los túneles que hay en el sur, y tampoco puede ingresar por el norte, por donde está el Líbano. Para ingresar a Gaza hoy día hay que ingresar por Israel. ¿Y qué pasa con los ciudadanos chilenos que eventualmente estén en Gaza? ¿Cómo la Cancillería debiera abordar eso? Bueno, mira... Porque ese catastro tampoco lo tenemos. Sí, claro. Bueno, si Estados Unidos no puede entrar para rescatar, se estima, a 20 ciudadanos norteamericanos que han sido secuestrados y llevados a Gaza, imagínate que Chile tenga la aspiración. Pero ¿cuál es el esfuerzo que se debe? Yo creo que el esfuerzo tiene que ser a través de la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional justamente para lo que existe, una de las razones... Sí, que ahí opera la Media Luna Roja. Sí, exacto. Es para ver la posibilidad de llegar a prisioneros, a gente secuestrada y tienen entonces una posibilidad que muchos estados, o quizás todos los estados, no tienen. Entonces yo creo que hay que apostar a la Cruz Roja Internacional para que podamos llegar a las chilenas o chilenos que estén secuestrados. Estados Unidos no sé lo que hará, pero también hay una presión porque 20 personas secuestradas de nacionalidad norteamericana no son pocos. Y hay de muchas otras nacionalidades, ya sea víctimas o secuestrados. Entonces aquí tiene que ser, creo que, un esfuerzo más bien conjunto y por la vía de la Cruz Roja Internacional, a mi juicio. Eso es lo que le corresponde a un país que no tiene el poderío de Estados Unidos, que está inmovilizado. Pero se puede presionar, por ejemplo, para que Israel abra las vías humanitarias, porque se han cortado todas, ¿no? No, en este momento no hay ninguna posibilidad. Yo la última declaración de esta tarde que escuché es que el rey de Jordania había dado instrucciones de enviar ayuda humanitaria entrando por el sur. Ah, por el sur. Sí, entrando por Egipto. Y la respuesta del gobierno israelí fue: si se acercan camiones los vamos a destruir. Entonces, ayuda humanitaria en este momento aparentemente es cero. Y es muy lamentable porque, de nuevo, esto apunta a un castigo colectivo. Si es que no hay alimentos, no hay electricidad, no hay agua, no hay combustible, no hay nada. Heraldo, nos quedan algunos minutos, pero para analizar lo que ha pasado. Evidentemente no es lo mismo un acto o un crimen de guerra cometido por un grupo que es considerado terrorista por Estados Unidos, la Comunidad Europea Internacional, la Unión Europea, como Hamás, a lo que eventualmente puedan ser crímenes de guerra cometidos por un ejército regular de un Estado regular como es Israel. Evidentemente lo que ha ocurrido desde Hamás es un acto de carácter terrorista, se ha atacado población civil y se ha generado víctimas que son inéditas del lado israelí en ataques anteriores. No ha habido esta cantidad de israelíes muertos. Pero de lo que se ha visto hasta ahora, de la respuesta del gobierno y del ejército de Israel, ¿se han cometido crímenes de guerra en contra de la población civil? ¿Los ataques indiscriminados dentro de la población en Gaza?
o han sido ataques dirigidos, como se ha señalado, a puntos estratégicos de Hamás en Franja de Gaza? Bueno, la información que tenemos. De la que está disponible, por supuesto. Eso es difícil de decir. La primera baja en una guerra es la información. Exactamente. Bueno, se dice que se han bombardeado hospitales, escuelas, entonces uno presume que hay víctimas civiles. De modo que en una guerra de estas características es posible que eso ocurra. Ahora, el Estado está obligado, aunque no haya suscrito las convenciones de Ginebra, porque el derecho internacional consuetudinario también establece obligaciones para cualquier Estado. Entonces, eventualmente, Israel va a tener un escrutinio respecto a la reacción que está teniendo para atacar a las posiciones de Hamás. Ahora, muchos dicen, bueno, si conocían los reductos de Hamás, ¿por qué no los atacaron antes? ¿Por qué no los redujeron antes? Si sabían. Entonces, cabe la pregunta de que si esto ahora no va a ser algo bastante menos quirúrgico de lo que dice Israel. El director de Oxfam en Gaza acaba de decir, nosotros, los civiles, no tenemos búnkers, no tenemos subterráneos, no tenemos refugios. No hay. Entonces me supongo que habrá que creerle a una organización tan prestigiosa como Oxfam. Entonces, aquí Israel tiene que tener mucho criterio de cómo reacciona en esta ofensiva que ha dicho que va a ser para eliminar a Hamás. Con grados quirúrgicos que aparentemente, por lo que se sabe ahora, no sabemos mucho porque francamente las informaciones llegan desde Israel, más bien desde Tel Aviv, desde... Sí, por redes sociales desde dentro de Gaza, pero también es difícil de chequear. Claro, uno no sabe exactamente cuál es la verdad de lo que está ocurriendo, pero seguramente vamos a saber. Nada se puede ocultar en el mundo de hoy. Heraldo Muñoz, le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros, ex canciller de la República, analizando los alcances de este conflicto en Oriente Medio y la posibilidad de que se expanda, por supuesto, que nadie la desea, y lo que debería ser el Estado de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto.